Hola, hola, te saludo. Mi nombre es Miguel Ángel. Bienvenido, bienvenida al Antroporradio. Siempre te agradeceré al comenzar el programa por escuchar, por participar y por apoyar este proyecto independiente que es el Antroporradio. Hoy continuamos con la segunda parte del programa sobre la importancia del arte en la formación de los seres humanos. Seguimos reflexionando sobre por qué el arte es un dispositivo político fundamental para transformar la sociedad y sigo planteando mis argumentos de por qué considero que es importantísimo y fundamental para enfrentar las grandes crisis del siglo XXI que ya profundicé y desarrollé en programas anteriores, construir y posibilitar espacios pedagógicos donde reflexionemos sobre nuestra identidad humana y nuestra identidad cultural a través de la educación artística, sobre la importancia de posibilitar espacios donde los niños y los jóvenes se puedan expresar a través del arte, a través del pensamiento estético. En el programa anterior estuvimos hablando sobre por qué considero yo que es necesario posibilitar como docentes, como formadores. Ya lo expliqué en el programa anterior. Cuando digo docentes no me refiero a la idealización clásica del profesor como aquel adulto que se pone una bata, que se para frente a un tablero y empieza a hablar de una cantidad de cosas, mientras los niños tratan de entender más o menos de qué está hablando este señor. No, sino un poco yo estoy más ligado a la posición freiriana que ve al docente y al maestro como una posibilidad y como un individuo de creación de humanidad, de creación de sociedad, de cuidado del ser humano. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que plantea Freire y es que él critica y afirma que a través de la historia nos hemos sumido a creer que la educación es un problema simplemente de formación, de transmitir conocimientos, de inyectarle conocimientos y datos y números a los estudiantes, a los jóvenes y a los niños. Freire propone un concepto que a mí personalmente me encanta y es relacionar la pedagogía con el concepto de cuidado, que la pedagogía es cuidar al otro, es ayudar a que el otro sane, es ayudar a que el otro crezca. Decía Freire, el acto pedagógico en sí mismo es como cuidar una planta. Usted no necesita jalarle las hojas a la planta, no necesita todos los días estarla jalando del tallo. Usted a la planta necesita generarle un espacio donde ella pueda crecer, regarla con agua, permitir que le llegue la luz. Y yo considero, al igual que Freire, y por eso lo quiero citar comenzando este programa, considero que eso es lo que nosotros hacemos como docentes, como profesores, como formadores. Generar espacios donde el niño puede florecer en sí mismo con autonomía y con libertad, no imponiendo, no domesticando, no asumiendo que yo soy quien sabe más y el niño es un ignorante al cual tengo que inyectar la información, sino que el niño es un ser humano al igual que yo y que los dos estamos en constante aprendizaje, porque yo como docente estoy aprendiendo, estoy en constante aprendizaje y transformación. Y yo como guía, como cuidador, genero un espacio donde el niño puede construirse en libertad y en autonomía. Yo sé, y este es un debate pues que no, ya lo decía la vez pasada, aquí yo toco muchos temas que valdría la pena profundizar mejor, pero si lo hiciera el programa duraría, repito, 2 horas, 3 horas. Y algunos en este momento podrían estar diciendo, bueno, pero entonces metamos este debate en las escuelas rurales, en las escuelas públicas de nuestro país, hablando de Colombia, que tienen unos problemas estructurales muy definidos y específicos. ¿Cómo vamos a hablar de cuidar al niño en un salón donde hay 50 niños, todos con una cantidad de problemas, y yo me gano un mínimo y tengo que asumir toda esta imposición del sistema educativo, del currículo y una cantidad de cosas que no me permiten ejercer mi labor docente en libertad? Eso es verdad, pero yo considero, al igual que Freire, que el docente no puede dejarse inundar por las excusas o por las problemáticas sociales. Y esto es por una cuestión, y es que los docentes somos los llamados a transformar la sociedad, a transformar la humanidad. Por eso es que la labor docente es una vocación, es el amor al cuidado de la humanidad, al cuidado de la especie humana. El docente carga sobre su espalda la esperanza, la utopía, el sueño de que el mundo puede ser un lugar mejor. Y ese sueño latente del docente que le da significado y le da sentido a su labor pedagógica es la que en los escenarios pedagógicos infunde y comparte y desarrolla con sus estudiantes, para que ellos también posibiliten a través de sus prácticas espacios de libertad y de autonomía.
Por eso también considero, porque es un argumento válido, no en todas las escuelas se pueden dar estos discursos de libertad, porque el maestro está sumido a unas formas de esclavitud de los modelos académicos modernos. Eso es verdad, yo lo sé y lo entiendo. Por eso también considero que es importante dejar de pensar que la educación o el cuidado, la formación integral de los seres humanos es un propósito exclusivo de las escuelas. Y Freire criticaba eso directamente y yo estoy muy de acuerdo con Freire. La educación y el ejercicio pedagógico de libertad va mucho más allá de la escuela. La escuela es una casa, la escuela es una estructura. Pero más allá de estos debates de la escuela como tal, porque además hay múltiples formas de escuelas y múltiples espacios y contextos escolares, más allá de esto, yo sí creo que la tesis principal a la cual yo me aferro y que le da sentido a mi labor pedagógica es a creer y a entender nosotros como docentes, como formadores, como cuidadores, que el discurso de la utopía y la transformación debe hacer parte de nuestras prácticas y de nuestras reflexiones. Básicamente el docente tiene un sueño y trabaja a través de un sueño que es construir una sociedad menos fea, una sociedad en que sea posible amar y ser amado. Esto lo dice textualmente Freire en su libro La pedagogía de la tolerancia. No es posible soñar y cumplir un sueño si no se comparte ese sueño con otras personas. Freire también nos habla de un pensamiento profético, un pensamiento utópico, como si el docente fuera un profeta de nuestros tiempos, porque el docente, el profesor, anuncia un mundo mejor, y no con la soberbia y la arrogancia, como si el profesor determinara la historia, sino por el contrario es un pensamiento profético que implica primero la denuncia de lo que estamos viviendo, la denuncia sobre el mundo en el que estamos viviendo. Entender las crisis en las que vivimos para poder enfrentarlas. Eso me parece a mí súper bonito y súper importante en la labor pedagógica. Observa el estado de la realidad, no puede ignorar las crisis, sino por el contrario las observa, las estudia, las profundiza y las denuncia. Y esto no en función de un fatalismo o de una decepción del mundo o de construir un pensamiento pesimista, sino por el contrario se comprenden las crisis para que los estudiantes entiendan que somos sujetos históricos y que construimos la historia. En este aspecto, creo que también es importante matizar un concepto y es la utopía. Porque a veces se tiende a pensar de que cuando uno habla de utopía, habla de un sentido irrealizable, de algo prácticamente imposible. Como si los sueños o el sueño de un mundo mejor fuera ya de por sí imposible. Por el contrario, Freire dice que la utopía tiene una función social educativa porque es una manera de escapar de la violencia. Y al mismo tiempo se preparan las reformas necesarias y se organiza la sociedad a partir de un espacio propicio para los cambios. No necesariamente una revolución sangrienta manchada de violencia, sino que los estudiantes asuman y se entiendan a sí mismos como seres históricos, como seres pensantes, como un ser comunicador, transformador, creador, realizador de sueños. Que el estudiante se dé cuenta que es capaz y que tiene derecho de sentir rabia. Porque si el estudiante siente rabia y siente indignación, quiere decir que también es capaz de amar. En este aspecto el pensamiento utópico va muy ligado a la reflexión pedagógica, porque en esta medida el educador, al reflexionar sobre cómo su acción produce cambios reales, porque los que hemos sido profesores y los que hemos estado en espacios pedagógicos nos damos cuenta cómo nuestros actos sí transforman la realidad de los niños, vemos cómo la utopía se va haciendo realidad. Por eso, la educación transformadora es en esencia una educación utópica, una educación basada en la esperanza. Y este concepto de esperanza también lo desarrolla Freire y me parece fundamental en las prácticas pedagógicas. Pero es una esperanza que hay que tener cuidado. No es creer que el mundo puede ser un lugar diferente, tener la esperanza de que alguien nos va a venir a salvar y de que las cosas se van a arreglar por sí mismas. Decía Freire, porque si uno cree que la esperanza va a transformar por sí misma el mundo, eso quiere decir que estamos actuando movidos a través de la ingenuidad. Y pensar a través de la ingenuidad es el camino excelente para caer en la desesperanza, en el pesimismo, en el fatalismo.
Por el contrario, Freire decía que la esperanza necesita de la práctica para volverse realidad histórica. Porque pensar que las cosas se van a solucionar por sí mismas, pues es una espera en vano, nunca va a pasar. Allí radica la necesidad de una educación orientada a la esperanza. Y de alguna forma la esperanza es lo que nos mantiene vivos. Es soñar con los ojos abiertos, como decía Bloch, poder ver más allá de lo que nuestros ojos nos quieren mostrar. Y por eso es que en el anterior programa terminamos decantando en la importancia del arte, porque el arte es un ejercicio de libertad y de autonomía. Y si estamos proponiendo un espacio pedagógico donde los niños se conozcan a sí mismos y donde los niños entiendan su trasfondo emocional y psicológico y puedan entender el mundo en el que viven para que generen propuestas concretas de transformación, entonces considero yo necesario incluir el arte, no solo incluirlo como, 2 horas de clase de artes a la semana, ahí ya se incluyó el arte, no, sino realmente incluirlo como una práctica humana, porque este pensamiento aplica a cualquier área del conocimiento. La pregunta yo considero aquí importante es cómo aplicamos esta necesidad del arte a nuestros discursos y nuestras prácticas educativas contemporáneas. Y evidentemente esto también lo quiero dejar claro desde el comienzo y es, estamos hablando de la educación occidental, porque si vamos también a Oriente, ahí ya hay que matizar otros puntos y hay que reflexionar desde otras perspectivas. Yo estoy hablando desde la educación como se ha venido haciendo en Occidente y el arte como lo entendemos en Occidente. Dicho esto, entonces yo quiero partir de la noción del arte como un dispositivo político. Porque la visión política y transformadora del arte asume que el arte es de carácter combativo, fogoso, irreverente, reacio. En el arte está la revolución implícita, porque el arte parte de la creatividad y de la imaginación. El arte busca romper esquemas, el arte no se conforma. De aquí que observemos la íntima relación entre el arte y la libertad, y el arte como búsqueda de la libertad. Entonces cabe preguntarnos, ¿podemos concebir hombres libres alejados del arte? ¿Existe el arte sin libertad o la libertad sin el arte? Si uno de los grandes dilemas del ser humano a través de la historia ha sido ¿qué es la libertad? ¿Cómo podemos encontrar la libertad? ¿Será que entonces debemos preocuparnos también por la expresión artística, por el pensamiento estético? Friedrich Schiller, poeta, dramaturgo, filósofo, historiador, editor alemán, desarrolla de forma magistral este tema en su texto Cartas sobre la educación estética del hombre, que lo escribió en 1795. Y esto me hace preguntarme, ¿por qué hablar de arte en tiempos de crisis, en tiempos de Revolución Francesa y en tiempos de conflicto? ¿Será que es importante en nuestros tiempos modernos de crisis culturales, económicas, hasta sanitarias por la pandemia, reflexionar sobre el arte y sobre el pensamiento estético? Yo considero que sí. Considero al igual que él que la educación estética es la fuente de conocimiento que nos permitirá rescatar la libertad, a pensar mis maneras y mis formas de actuar a través de la exploración artística, a incluir en mis discursos la crítica y la acción. Sócrates afirmaba que el hombre hace el mal porque no conoce el bien. Y Sócrates entonces concluyó que hay que enseñarle al hombre el bien. En este aspecto vuelvo a rescatar el concepto de lo bello y de lo sublime de Kant. Porque lo bello y la búsqueda de lo bello, que yo lo relaciono muy directamente con la libertad y con la autonomía, es una construcción colectiva. Yo pienso al igual que Schiller, cuando los hombres se abren a la creación, es entonces cuando dejan de asumir un estado de pasividad y esclavitud y comienzan a buscar para sí mismo y para sus semejantes la libertad. Es decir, cuando el ser humano comienza a crear, es cuando comienza su actividad autónoma. Por esto es que yo considero que privar a los hombres del arte, privar al ser humano del arte, es privarlos de su derecho a pelear, es privarlo de su derecho a despertar, a transformar, a buscar la libertad, a buscar lo bello, lo sublime, la felicidad. Más allá de las discusiones filosóficas que podríamos dar, si la belleza es subjetiva o no, que la felicidad requiere unos contextos históricos, etcétera, 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 yo considero y reafirmo que es a través del arte como nos enamoramos de la transformación del mundo. Es a través del arte como buscamos
la libertad, así se vea una forma utópica. La belleza, lo sublime, ver el mundo de otra forma. Dicho esto, entonces, el ser humano que no está vinculado a las prácticas artísticas, es decir, que no se preocupa por criticar su entorno y por transformar la naturaleza, se convierte en un esclavo de la naturaleza. Es decir, el ser humano que se limita solo a observar la naturaleza, y cuando hablo de la naturaleza hablo de todo su componente social y político y cultural, es decir, la civilización del siglo XXI. Cuando el ser humano se limita solo a verla y a observarla, pierde su capacidad de juicio y deja de ser un sujeto, un individuo creador, y se convierte en un objeto, inmóvil, pasivo, está muerto prácticamente. Decía Schiller, en la medida en que el ser humano confiere forma a la materia, aquí evidentemente estamos hablando de la creación artística, es invulnerable a sus efectos, nada puede herir a su espíritu, salvo lo que le roba la libertad. Entonces la noción y el principio humano de buscar la libertad a través del arte se convierte entonces en un arma para no dejarse esclavizar de nuevo. Esto también lo desarrolla muy ampliamente Herbert Reed. Herbert Reed fue un pensador inglés, un filósofo, poeta, novelista, pensador político, anarquista, crítico de literatura, crítico de arte. Y él desarrolla lo que, como él mismo define, es el libro más importante y profundo de todos los que se han escrito en las esferas de la crítica, la psicología y la sociología del arte. Educación por el arte, escrito en 1943. En este libro, que para muchos, y yo me quiero agregar a este grupo, es casi que un pilar fundamental de la educación artística y de los debates de la transformación social y cultural a través del arte, sostienen que el arte es el fundamento inicial para la formación integral del ser humano. Él afirma que el arte debe ser la base de toda forma de educación natural y enaltecedora. Y yo estoy de acuerdo con este planteamiento. Él considera que la función más importante de la educación se encamina a la orientación psicológica y que en consecuencia es de vital importancia la educación de la sensibilidad estética. Yo considero que Reed, en su libro Educación por el Arte, no se encamina a la educación artística propiamente dicha, sino que él cubre todos los modos de expresión individual, verbal o poética, musical o auditiva. Y yo creo que lo hace bajo un enfoque integral que denomina educación estética, o educación de los sentidos, sobre los cuales se basa la conciencia, la inteligencia y el juicio del individuo humano. Él considera que a través del arte los seres humanos buscamos una relación armoniosa y habitual con el mundo que nos rodea. Y esta búsqueda incesante del ser humano, que yo creo que para todos nosotros es evidente por entender quiénes somos y cómo es el mundo que nos rodea, es a través de esta búsqueda como nosotros construimos nuestra personalidad integrada, nuestra autonomía, nuestro autogobierno. Por eso es que es importante la educación estética en el ser humano, porque observa la naturaleza, la comprende, se comprende a sí mismo a través de lo que observó y posteriormente busca transformar la naturaleza. Es un ciclo de creación constante. Es la vida en sí misma retroalimentándose y volviendo a nacer, volviendo a nacer. Por eso considero, al igual que Reed, y me gusta mucho este concepto, que la ausencia del arte es lo mismo que estar muerto en vida. Robarle el arte a los seres humanos es robarle la libertad, robarles la autonomía. Por eso es que para mí es preocupante asumir una educación, ahora sí entre los términos clásicos, escolar, sin el arte, sin la expresión artística. Esto, considero yo, es un absurdo. Y después de una indagación profunda sobre el libro y sobre sus múltiples argumentos, yo les comparto a ustedes 4 conclusiones sobre las cuales Reed afirma y defiende la noción de que el arte es importante para la formación del ser humano. Él afirma que la educación estética es el cultivo de los diferentes modos de expresión y que por eso es que el arte nos permite tener una civilización y tener unas formas de comunicación, de lenguaje y de construcción de comunidad y de sociedad más saludables, más empáticas, más solidarias, más humanistas también. En segundo lugar, la educación estética nos permite
la coordinación de los diversos modos de percepción y de sensación entre sí y en relación con el ambiente, es decir, una comunión total de los sentidos con los pensamientos. En tercer lugar, una inevitable comprensión de las emociones internas y una búsqueda, fundamental en nuestros tiempos, en tiempos de pandemia, por la manifestación sincera, auténtica, responsable y libre de aquello que sentimos. Y yo le quiero agregar de aquello que somos como especie humana. Y en cuarto lugar, la educación artística nos permite la expresión de los modos de experiencia mental, que si no fuera así, que si no pudiéramos expresar cómo nos sentimos y lo que pensamos, nuestros pensamientos permanecerían parcial o totalmente inconscientes, guardados en el fondo de nuestra conducta, invisibles no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Y es necesaria esta reflexión pedagógica a través de lo que significa la expresión para el ser humano, el lenguaje. Poder poner sobre la mesa cómo nos sentimos, lo que somos frente al mundo que nos rodea a través del lenguaje artístico. Y creo y repito la tesis que he tratado de sostener y argumentar a través del programa de hoy, que vivir sin el arte, arrebatarle el arte a la sociedad, a la comunidad, es sumir a la sociedad en la barbarie, en la devastación, en la violencia, en el odio, en la indiferencia. Entonces es un abuso político y es un crimen alejar a la humanidad del arte. Yo considero que es imposible hablar de cultura, de humanidad, de igualdad, de paz, de empatía, de solidaridad, de amor propio y de amor colectivo sin poner el arte dentro de nuestras discusiones. El solo hecho de asumir y buscar la libertad ya considero que es un acto político. La discusión no es si se construye o no se llega a la libertad. La discusión es si a través del arte realmente nos enamoramos de nuestra libertad. Porque el simple hecho y el pensamiento utópico de ir avanzando hacia la libertad, hacia la justicia, hacia la paz, ya en sí mismo es un acto transformador. Las grandes luchas a través de la historia siempre han estado basadas en el camino. Entonces la libertad ya deja de ser un fin y se convierte en el medio. Por eso me parece tan bonito el libro de Herbert Reed, La educación por el arte, porque Reed busca despertar y canalizar la vocación de aquella minoría selecta y admirable que se abrirá un camino haciendo del arte su vida. El arte, no el arte como un instrumento, o como un accesorio, o como un juego, como un hobby, sino realmente hacer del arte nuestra vida, vivir nuestra vida como una obra de arte. El arte, y comienzo a concluir las reflexiones que vimos en el anterior programa y en el programa de hoy, invita a la incitación. El arte busca cautivar, busca atrapar, busca entender las formas, los colores, los ritmos, las melodías, las disonancias del mundo en el que vivimos. Y esto lo hace, como lo decía Freire, no para sumirnos en la melancolía, en la desesperación, en la nostalgia, en el pesimismo, sino por el contrario para avivar la imaginación, para provocar en las personas un despertar del entusiasmo por percibir y por sentir, por expresarse, y no simplemente decir lo que pienso porque yo soy libre, entonces puedo ofender a los demás o puedo dañar. No, precisamente, y lo dice Freire, es decir lo que yo pienso a través de una indagación de mi propia identidad. Porque un pensamiento impuesto, un pensamiento obligado, un pensamiento dogmático, un pensamiento de poder, no va a posibilitar que el niño, que los estudiantes, que los jóvenes desarrollen en sí mismos una reflexión crítica sobre el mundo. No van a poder tomar decisiones de una forma autónoma y crítica porque no han podido ver el mundo a través de sus propios lentes, porque todo el tiempo han decidido por él, porque todo el tiempo le han dicho qué hacer, porque todo el tiempo le han dicho cómo pensar, porque todo el tiempo le han dicho cómo hablar. Entonces estamos formando, como decía Freire, hay que preguntarnos, ¿estamos formando para la domesticación o para la autonomía?
Y a manera de conclusión quiero compartirles una noción que a mí me mueve y le da sentido a toda mi labor pedagógica y artística, y es esto de enamorarnos de la libertad, enamorarnos de la utopía, enamorarnos de nuestra autonomía, de nuestro autogobierno, a asumir, y esto también es muy basado en la filosofía existencialista, que espero en otro programa poderla profundizar mucho mejor, darnos cuenta que los seres humanos somos las decisiones que tomamos y las consecuencias que trae consigo. Se nos ha vendido, y esto es muy digno de las formas del capitalismo salvaje del siglo XXI, se nos ha vendido que el sentido de la vida y que el sentido y el propósito de todas nuestras acciones es la felicidad. Y por eso es que asumimos, y hay muchos sectores de la población que asumen que como el sentido de la vida es la felicidad, entonces yo busco la felicidad por encima del otro. Y si tengo que explotar al otro, esclavizar al otro, discriminar al otro para encontrar mi felicidad, está justificado. Esto es lo que nos dice el capitalismo. Esta es la libertad, entre comillas, que nos vende el capitalismo. Si yo quiero pasar por encima de los demás porque tengo los poderes económicos para pisotearlo, lo puedo hacer. En ese aspecto considero que es importante entonces diferenciar un poco el sentido de la felicidad y empezar a poner sobre la mesa la importancia de la libertad, la importancia de la autonomía. Y si el arte es el dispositivo político que nos permite entendernos a nosotros mismos y buscar la tan anhelada libertad, entonces, como conclusión a estos dos últimos programas, puedo afirmar rotundamente que es importante ampliar el espectro de la enseñanza artística, generar espacios de discusión a través del arte, desde la escuela, desde los profesores, pero también más allá de la escuela, en los parques, en las calles, en otros espacios. Ver a la educación artística como el mecanismo y el dispositivo político que nos va a permitir construir un mundo diferente. Entonces, en el próximo programa quisiera profundizar mejor qué es este concepto de la esperanza, qué es la utopía, qué es el pensamiento utópico, qué significa en términos concretos soñar con un mundo diferente. ¿Por qué es tan importante la utopía y la esperanza en nuestras prácticas educativas? Porque olvidar la esperanza, porque olvidar el arte, porque olvidar la utopía es lo mismo que estar muertos. Bueno, yo creo que no tengo mucho más por decir. De verdad te agradezco mucho por haber estado ahí del otro lado, por escuchar, por participar, por apoyar este proyecto independiente que es la Antroporadio, y sobre todo por abrirte al debate y a la construcción de comunidad y de pensamiento a través de la reflexión, a través de la escucha. Muchas gracias, valoro mucho tu tiempo y tu atención y espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Un abrazo.